Empezamos. Muy buenas noches con todos, buenas tardes, buenos días, según corresponda, si se unen a la transmisión o ven el vídeo después de la misma. Vamos a tocar un tema muy relevante, muy importante, que actualmente viene siendo materia incluso de discusión a nivel jurisprudencial, doctrinario. Agradezco la oportunidad que tuve en la Universidad San Martín de Porres, filial Sur, para poder brindar una pequeña charla, una pequeña exposición, ponencia sobre esto, que me parece de suma importancia poder establecer, ¿no? Como todos sabemos, la prisión preventiva es una de las medidas cautelares personales que tenemos en nuestro Código Procesal Penal. Pero durante estos últimos tiempos hemos sido testigos como de algunos casos mediáticos, y que no es mediático cuando se trata de la vida, el cuerpo, la salud de las personas, los seres humanos, y que viene siendo incluso controversia al momento de adoptarse estas decisiones judiciales o incluso de iniciativa, por supuesto, del titular de la acción penal, que viene a ser el Ministerio Público, la Fiscalía, pero que ha traído como consecuencia un análisis desde el punto de vista constitucional. Y he visto algunos vídeos, he visto algunas publicaciones que hablan sobre este tema, pero no se llega a abordar en el sentido que quizás muchos quisiéramos. Y con esta pequeña exposición vamos a tratar de abordar esto desde un punto de vista obviamente constitucional, pero sin dejar pasar por alto aspectos esenciales que debemos tener presentes, ¿no? Bueno, me presento, soy Patricio Miguel Ángel Carpio Casaverde, docente de la Universidad San Martín de Porres, filial Sur, abogado, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Católica de Santa María, ocupando el primer puesto en dicha especialidad, el reconocimiento al mérito académico. He venido laborando durante muchos años en el Poder Judicial. También he tenido la oportunidad de trabajar para la Junta Nacional de Justicia y otras instituciones públicas muy importantes, ¿no? en nuestra vida jurídica, obviamente. Dicho ello, podemos empezar diciendo que la prisión preventiva en realidad es una medida, ¿no?, excepcional, y de eso vamos a hablar, ¿no?, más adelante, que restringe de manera temporal la libertad de un investigado para asegurar su presencia en el proceso y que éste no pueda poner en peligro los actos de investigación a realizarse. Pero esta prisión preventiva como medida excepcional, y ya lo menciono así, viene siendo mal utilizada en algunas ocasiones, incluso como lo menciono, ¿no?, como un poco de presión, bastante presión mediática o social incluso, ¿no? Porque muchos nos hemos indignado cuando, por ejemplo, hemos visto accidentes de tránsito en los cuales se han visto pérdidas humanas lamentables, incluso de niños, de personas discapacitadas, ¿no? Y nos llena a todos de indignación, algunas veces coraje, ¿no?, por no encontrar esta palabra, materializarse en lo que significa justicia. ¿Qué es justicia, no?, decimos a veces. Es darle a quien lo que se merece, lo que le corresponde, lo que es en esencia. La prisión preventiva, obviamente, si tiene un desarrollo normativo, y que lo encontramos en el Código Procesal Penal, que ya dejó de ser el nuevo Código Procesal Penal, pues establece los requisitos de forma taxativa, clara, sin dejar cabos sueltos. Nosotros tenemos un desarrollo normativo bastante claro, que parte desde un punto de vista quizás legal, porque en la Constitución no se contempla la posibilidad de tener la medida excepcional de la prisión preventiva como una medida de carácter constitucional, porque recordemos que todas las personas tienen el derecho a la presunción de inocencia. Entonces la prisión preventiva vendría a romper, a quebrar ese principio de una manera que prácticamente saltaría la valla constitucional, ¿no? Pero veamos, los requisitos son que existan fundados y graves elementos de comisión del delito, que la posible sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad y que exista peligro procesal.
y acá lo disgregamos, ¿no? En peligro de fuga y o el peligro de obstaculización. ¿Quién solicita la prisión preventiva? Por supuesto, el fiscal a cargo de esta investigación, y su solicitud de prisión preventiva es presentada ante el juez de investigación preparatoria, que debe llevarse a cabo en audiencia donde se decide si se va a imponer o no esta medida de carácter excepcional. Obviamente, esta decisión tiene que estar motivada, porque de no ser así, pues estaría afectando de forma grave un principio constitucional, un derecho constitucional que ya lo conocemos, y es el debido proceso, ¿no? Respecto a los plazos para que esta medida excepcional de prisión preventiva pueda operar, el código nos dice claramente, ¿no? Para procesos comunes esto tiene que ser hasta 9 meses, procesos complejos 12 meses, procesos de criminalidad organizada hasta 36 meses, incluso se puede ampliar. Si no me equivoco, el de proceso de criminalidad organizada puede ampliarse hasta 12 meses, es decir, tendríamos 48 meses de prisión preventiva, lo cual me parece de cierta manera una situación que pues definitivamente vulneraría el principio de presunción de inocencia, el respeto al plazo razonable para poder decidir sobre el fondo del asunto y no valernos sobre un tipo de medida cautelar que es justamente eso, algo de carácter temporal, excepcional, y esa palabra la vengo repitiendo, ¿no? Constantemente en las clases que dicto o en la medida que converso también con colegas, compañeros de trabajo, ¿no? Si hablamos sobre la naturaleza de la prisión preventiva, pues vamos a coincidir, creo todos, en que esta es una medida de carácter provisional, es excepcional y justamente es no punitivo, porque lo que busca la medida de prisión preventiva no es penar, es decir, resolver el fondo del asunto, es asegurar que el imputado, el investigado, la persona que está siendo sujeta a un proceso penal, pues no vaya a fugarse. O, como bien dice la norma, no ponga en peligro de obstaculización el desarrollo del proceso judicial, ¿no? Y tiene límites, por supuesto. Esta prisión preventiva, como medida cautelar, es pues justamente de última ratio, ¿no? Es el último mecanismo procesal que va a poder servirle de herramienta tanto de repente al fiscal, pero más al juez, para poder adoptar su decisión final, pero en una resolución que ponga fin al proceso, y esta es la sentencia, por supuesto, o de repente un auto de sobreseimiento, según corresponda, no lo sé. Pero esta medida provisional, excepcional, la prisión preventiva, es de naturaleza no punitiva, es decir, no nos encontramos ante una sanción penal anticipada, no estamos resolviendo lo que en un futuro vamos a resolver, no, estamos tratando de asegurar la presencia del investigado, imputado, de la persona que se sujeta a este proceso penal, para que en el desarrollo del proceso no escape, no fugue, no obstaculice. Si no, estamos pues a una persona sujeta a investigación y cuya libertad se encuentra restringida excepcionalmente. Su excepcionalidad debe considerarse a realizar el test de proporcionalidad, y ya vamos hablando un poco sobre lo que menciona el Tribunal Constitucional en justamente lo que abordamos sobre el caso Yoshiyama Tanaka. Y esto es conforme a los 3 presupuestos materiales que ya los hemos mencionado y que están en el 268 del Código Procesal Penal. Y deben concurrir copulativamente. ¿Qué significa eso? Que basta que uno no exista o no configure su presencia de los elementos del 268 y la prisión preventiva sería infundada, prácticamente. Pues, ¿cuáles son los límites de la prisión preventiva? Esencialmente 2. El principio de la presunción de inocencia, que ya lo mencioné, y el principio de legalidad en sí. Porque una persona que es sujeta a un proceso penal no va a ser juzgada finalmente por la medida cautelar de prisión preventiva, no. Esto se tiene que resolver en un proceso con todas las garantías y va a terminar con una sentencia. Abordando un poco ya lo que dice el Tribunal Constitucional en esta sentencia que, bueno, olvidé mencionarlo, tiene carácter de doctrina jurisprudencial vinculante.
A diferencia de una sentencia que tiene precedente vinculante y que la propia sentencia señala qué puntos son los que son precedentes, la sentencia que contiene la doctrina jurisprudencial vinculante, en su totalidad, pues justamente va a ser de obligatoria observancia por todos los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía, incluso la Corte Suprema. Y el Tribunal Constitucional en esta sentencia empieza a hablar sobre la motivación reforzada. ¿Cuál es la regla? Primero, cualquier persona comprendida en un proceso penal debe atravesarlo en libertad. Esa es la regla. No al revés, que una persona sujeta a un proceso penal deba ser recluida provisionalmente hasta que se decida si va a ser absuelto o condenado. Y eso es lo que hemos venido criticando, ¿no? Durante muchos años, que se ha venido abusando sobre el tema de la prisión preventiva. Entonces, la regla es que se debe atravesar el proceso en libertad, hasta la emisión de la sentencia judicial final. Y solo excepcionalmente será posible limitar intensamente esta libertad, este derecho constitucional a la libertad, a través del dictado de una medida de prisión preventiva bajo la verificación del cumplimiento de determinados supuestos sin una motivación rigurosa. No es cualquier tipo de motivación. No es desarrollar, por ejemplo, lo que venía sucediendo en bloque los presupuestos contenidos en el 268, pero respecto a 5 imputados, a 5 investigados, a 5 personas que están sujetas en el proceso penal. Pues aquí el Tribunal Constitucional, y lo vamos a ir viendo, va a empezar a requerir, a exigir a los órganos jurisdiccionales, penales obviamente, que procedan a realizar esta motivación de forma separada. Y esta motivación para imponer prisión preventiva tiene que ser suficiente y debe ser razonada. Eso está totalmente claro. Es indispensable que el órgano judicial competente explicite y desarrolle claramente y argumente de forma individualizada lo que les mencionaba y diferenciada para caso particular, es decir, sujeto A, sujeto B, sujeto C, sujeto D, etc. Las razones que lo llevaron a concluir que en el caso concreto la prisión preventiva es lo que corresponde disponerse, porque no podría optarse por otra medida menos gravosa. Arresto domiciliario, comparecencia restrictiva, pues tenemos otro tipo de medidas, ¿no?, que se contemplan en el Código Procesal Penal. Y justamente es lo que realiza a modo de desarrollo, incluso académico, el propio Tribunal Constitucional, porque ve el abuso de esta medida en ciertos procesos, bastantes por cierto, valga la redundancia, penales, que, como les digo, hay presión mediática, social, incluso de las propias víctimas, y nadie discute ello. Pero si vamos a ver el por qué nosotros, hablo de nuestra jurisprudencia nacional, nuestra doctrina, nuestro sistema de justicia en sí, nos apoyamos esencialmente, nos sustentamos en medidas excepcionales como la prisión preventiva, es quizás porque no tenemos la suficiente capacidad para poder desarrollar de forma razonable y en un plazo coherente, pues justamente la decisión final que debería estar contenida en una sentencia. Y en algunos momentos he revisado algunos pronunciamientos de órganos penales, y realmente el trabajo incluso no solamente es arduo, sino que hay una sobrecarga, por supuesto, procesal, ¿no? Y en la exigencia que incluso el Tribunal Constitucional establece para que estos órganos jurisdiccionales puedan emitir al momento de dictar prisión preventiva, pues se choca, se contrapone, incluso diría hasta se hace imposible poder acatar esto. Porque si uno mira a nuestro Poder Judicial o nuestro Ministerio Público, pues definitivamente hay muchísimas carencias que no van a ser solamente excusa para poder indicar del por qué se abusa un poco de esta medida cautelar de carácter excepcional, ¿no? Sino que solamente se utiliza como única razón el hecho de que hay un proceso que tiene o va a tener un impacto social tan grande
que para poder asegurar justamente el desarrollo de un juicio, de un proceso penal a la larga, va a ser necesario imponer esta prisión preventiva. Pero volteamos a ver los requisitos del 268 e incluso lo que ya viene desarrollando el Tribunal Constitucional y no se está cumpliendo absolutamente nada de ello. Ante la inobservancia de la obligación de motivar estrictamente y de forma razonada y suficiente una medida de carácter excepcional como es la prisión preventiva, en el caso que no ocurra eso, pues justamente la jurisdicción constitucional es competente para verificar el cumplimiento de los estándares de motivación señalados. Y es justamente lo que venimos a exponer en esta oportunidad. Si nos ponemos a pensar por un momento y presentamos un habeas corpus, obviamente contra resolución judicial, contra una medida de carácter tan excepcional como es la prisión preventiva, pues estoy seguro que ese proceso constitucional de habeas corpus va a tener éxito. Porque, como lo vuelvo a repetir, existe un déficit en cuanto respecta a la motivación de resoluciones relacionadas a prisión preventiva. Y no necesariamente es culpa de los operadores de justicia, que puede ser el juez, el magistrado, los auxiliares que apoyan en la labor, incluso el fiscal, ¿no? Sino forma parte de todo el sistema de justicia que tenemos y que definitivamente, indiscutiblemente, es precario. Cuando el Tribunal Constitucional aborda el tema relacionado al test de proporcionalidad, pues lo hace en el sentido de que le exige al órgano jurisdiccional, al juez, que antes de dictar esta medida de carácter excepcional, la prisión preventiva, tenga que efectuar un test de proporcionalidad para poder decir por qué estoy imponiendo prisión preventiva y por qué no le estoy dando comparecencia restrictiva o arresto domiciliario, o alguna oportunidad incluso estábamos hablando bastante sobre el tema del grillete electrónico como medidas alternativas. Pero bien, entonces el tribunal le dice, antes de poder resolver en este sentido para otorgar prisión preventiva, vas a tener que efectuar un test de proporcionalidad respecto al caso concreto. Y obviamente en esta pequeña exposición vamos a poder desarrollar brevemente en qué consiste el test de proporcionalidad para el caso de la prisión preventiva. Y tenemos los tres presupuestos, ¿no? Idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en el sentido estricto. Respecto a la idoneidad, la justificación y sustento de esta tiene que ser a manera del nexo lógico, causal, entre la medida adoptada y la pretendida la pretendida finalidad a alcanzar. Es decir, si nosotros vamos a imponer prisión preventiva, ¿cuál es la finalidad que vamos a alcanzar? Me parece totalmente coherente que tengamos que vamos a impedir la fuga de la persona que está siendo investigada o procesada, o su obstaculización en el proceso. Básicamente esas son las dos finalidades, ¿no?, inmediatas. Quizás pueda haber alguna más, como lo mencionaba, el impacto social que puede tener el caso, pero creo que no viene al caso porque tenemos una norma totalmente clara y expresa, el 268, ¿no? La necesidad, el demostrar por qué es preferible la prisión preventiva antes que otras medidas que ofrece el proceso penal, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Ahí el juez tiene que decir, es necesaria la prisión preventiva por tal razón respecto a una comparecencia, ¿no?, a un arresto domiciliario. Y la proporcionalidad en el estricto sensu siempre prevalecerá el principio favor libertatis, incluso el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y ante cualquier duda o incertidumbre sobre la medida a adoptar, que va a ser la prisión preventiva, pues se va a preferir la menos lesiva, ¿no?, a la libertad del procesado. Este test de proporcionalidad es obligatorio. Ojo, y lo menciona la sentencia, con doctrina jurisprudencial vinculante, el caso de Yoshiyama Tanaka. Es obligatorio que el juez efectúe una debida motivación reforzada, principalmente en dos momentos: al dictar la prisión preventiva y al establecer la duración de la misma. Ya el tribunal ya dice, tú, juez penal de investigación preparatoria, vas a tener que realizar un test de proporcionalidad, obviamente, y motivarlo reforzadamente
cuando vas a dictar la medida y cuando vas a establecer el por qué le estás otorgando 36 meses, criminalidad organizada. Incluso el tema de la ampliación. Entonces, solo así esta prisión preventiva recién va a convertirse en una medida válida, constitucional y convencional, porque claro, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya en un informe estableció con mucha preocupación el caso peruano respecto al exceso en plazos respecto de esta medida cautelar que debería ser una excepción. Pero si actualmente nos podemos a revisar la doctrina, la jurisprudencia, vamos a encontrar que la prisión preventiva se ha convertido en una regla. Y eso es lo que preocupa, ¿no? El peligro procesal, según lo que incluso la propia sentencia establece, se configura como uno de los presupuestos materiales más importantes, y obviamente concurrentes, para imponer esta prisión preventiva. Y es justamente en el que recae la principal justificación de la prisión preventiva: la fuga y la obstaculización. Como les decía hace algún momento, la finalidad no es otra que eso: impedir la fuga y la obstaculización. Pero ya se ha desconfigurado esta situación, esta medida excepcional, y ha permitido que tanto fiscales como jueces tengan una indebida interpretación respecto a esta medida cautelar, la prisión preventiva. No es posible pretender sustentar la existencia de este peligro procesal únicamente en la gravedad y el impacto social del delito que se imputa, en una presunta pertenencia a una organización criminal. Presunta, y lo resaltaríamos, porque a veces ni siquiera se llega a acreditar fehacientemente. Fíjese en esa palabra, fehacientemente, porque muchas veces las solicitudes, los requerimientos de prisión preventiva de los fiscales se basan justamente en presunciones. Tampoco podemos pretender sustentar una existencia de peligro procesal en características personales. Por ejemplo, se habla mucho de la nacionalidad de las personas, ¿no? Actualmente, por el tema de los delitos que se vienen cometiendo, ¿no? El gota a gota, las extorsiones, el sicariato. Y caemos en el error de estigmatizar por simplemente que una persona es de otra nacionalidad, ¿no? Lo cual me parece muy discutible, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado en ello, porque estaríamos incurriendo incluso en otro delito, ¿no? Xenofobia, me parece. Aludir al hecho que el proceso penal es complejo, ese es uno de los argumentos incluso más recurrentes. Claro, el proceso penal es complejo y mientras vamos desarrollando, pues no, tú tienes que estar en la cárcel por mientras. Cuando la regla general es que el procesado atraviese el proceso en libertad. Puede sonar duro, incluso es cuestionable desde mi punto de vista, por el hecho de que no tenemos las herramientas materiales para que esta persona pueda tener una vigilancia eficiente y realmente no se fugue o no obstaculice el proceso. Y ya lo hemos visto en algunas ocasiones, donde por ejemplo el caso de un señor denominado el maldito Chris tenía cómplices, me parece, personas que lo apoyaban en sus actos delictivos, y no se dio esta prisión preventiva o no se solicitó en su momento, porque también hay plazos para ello, y fugaron. Entonces ahí sí realmente nos cuestionamos cuando decimos, pues la prisión preventiva es un proceso que sí es necesario, es una medida cautelar, perdón, es un proceso incidental, ¿no? Mejor dicho así, es un incidente, ¿no? Pero es necesario. Y podríamos responder que sí, ¿no? En base a, de repente, a ese tipo de experiencias. ¿Qué debe hacerse? A ver, es necesaria primero la identificación y valoración de otros elementos que conjuntamente puedan sustentar la concurrencia del peligro procesal. Es que si no hacemos esto, para poder identificar y valorar no solamente lo que tenemos en carpeta, sino buscar más allá, y poder soportar una decisión coherente y suficientemente razonada, motivada, si no vamos a caer en arbitrariedad de la decisión judicial
vulneración del principio de presunción de inocencia, incluso vulneración del derecho constitucional a la libertad personal. Y por eso yo decía, todos los habeas corpus que se presenten deberían ser fundados. Pero en otra oportunidad conversaremos sobre también algunos criterios constitucionales que se han venido adoptando y que no necesariamente en la teoría va a tener que ser así, en la práctica, perdón. Porque imagínense, con cuántos habeas corpus, muchos de los procesados sujetos a prisión preventiva pues saldrían libres, ¿no? E incluso dejaríamos las cárceles vacías. Respecto a la determinación de la duración de la prisión preventiva, pues, el plazo dependerá de los elementos que se acrediten y de la intensidad corroborada de los mismos. El juez puede determinar un plazo menor incluso a lo que está permitido en el artículo 272 del Código Procesal Penal, en virtud de sus propias consideraciones razonadas. Claro, al establecer la duración de la prisión preventiva se debe considerar los siguientes factores. Primero, la actuación de los órganos judiciales, verificando si se ha procedido con la diligencia especial debida. Creo que muchos hemos conocido lo que comúnmente se ha escuchado como la carga procesal, el hecho que estamos atiborrados de expedientes en los juzgados, los anaqueles ya están rebalsando. Y a veces se utiliza no solamente, como venía diciendo, como excusa, sino realmente sí es una causa, es un motivo que conlleva a determinar que el órgano jurisdiccional, el juzgado de investigación preparatoria, pues humanamente, materialmente, le es imposible poder resolver en el plazo que de repente tiene, ¿no? De acuerdo al código. Y es preocupante porque esta sobrecarga procesal, que no es imputable definitivamente en muchas ocasiones a los órganos jurisdiccionales, otras veces sí, dependiendo de los trabajadores, los colaboradores, los propios magistrados, pero que viene siendo obviado por nuestras autoridades, nuestros representantes, incluso a nivel ejecutivo, ¿no? Por el tema de presupuesto y muchas situaciones. Entonces el juez constitucional, al momento de evaluar la constitucionalidad de la prisión preventiva, pues tiene que ver, ¿no?, si esta actuación de los órganos jurisdiccionales se enmarca dentro de lo que es sanamente aceptable. Porque hay veces que no va a ser así, definitivamente. Además de eso, debe valorarse la naturaleza y la gravedad del delito, los hechos investigados, los alcances de la actividad probatoria, algún otro elemento que permita concluir con un alto grado de objetividad que la dilucidación de una determinada causa resulta particularmente complicada y difícil. Se me viene a la mente el caso Lava Jato, ¿no? Pues no tiene punto de comparación respecto, por ejemplo, a un hurto agravado incluso de repente, ¿no?, para que pase los años necesarios para su configuración, ¿no? Entonces sí vamos a ver que esta naturaleza y gravedad del delito es importante, pero no es la única razón. No es el hecho de que la complejidad del caso haya suficiente y vamos a mandar prisión preventiva, no, es una de las causas o los requisitos para poder determinar la duración de la prisión preventiva. Y finalmente otra puede ser la actividad procesal del detenido. Pues hemos visto en ocasiones que se ha visto una evidente defensa obstruccionista que limite la actuación del juez y definitivamente aletargue más el desarrollo del proceso. Y a veces escuchamos decir, pues justamente es el trabajo del otro abogado, del abogado defensor, del abogado que va a tener que justamente en sus manos poder desbaratar la teoría del caso de la fiscalía o incluso la actividad jurisdiccional, y que va a permitir que el procesado pueda salir incluso libre, ¿no? Entonces hay que evaluar mucho eso, ¿no? La actitud de litigio de algunos colegas que son abogados litigantes libres, ¿no?
Es imprescindible que el juez cumpla con el deber de motivación reforzada para sustentar y justificar la proporcionalidad de la duración de la prisión preventiva impuesta, considerando la necesidad del plazo que se determine en el caso concreto. Más claro, imposible, ¿no? Y no obstante que se haya advertido y fundamentado debidamente la concurrencia de los presupuestos procesales ya establecidos en el 268, no se debe dejar de considerar la posibilidad de que alguno de dichos presupuestos en el futuro pierda esta vigencia. Es decir, que en un momento la prisión preventiva y las causas que motivaron su imposición puede desaparecer. En el futuro pueden cambiar las condiciones. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Pues tú, juzgado de investigación preparatoria, tienes que revisar periódicamente esta decisión. Yo me pregunto, ¿con qué presupuesto? ¿Con qué personal? ¿Con qué tiempo? El tiempo es oro y realmente no es una frase tan subjetiva. En realidad el tiempo es oro y a veces es justamente lo que nos falta. A muchos, por supuesto, ¿no? Incluso sabiendo distribuirlo es un bien muy valioso. Entonces esta revisión periódica pues es muy controversial desde mi punto de vista, porque va a implicar un sobreesfuerzo por parte de los órganos jurisdiccionales ordinarios, ¿no? Incluso de los constitucionales, por supuesto, porque existe la posibilidad, como lo mencionaba, que este plazo que inicialmente era razonable, pues posteriormente al pasar de los meses o incluso años, puede devenir en arbitrario, por supuesto, ¿no? Y se puede cambiar las condiciones por las cuales se dispuso la prisión preventiva, ¿no? Por eso ese deber de revisión periódica. Y en aplicación del control de convencionalidad no solo es una opción, sino es un deber, porque esta subsistencia de razones que fundamentaron pueden continuar en el tiempo, pero pueden desaparecer. Y también va a ser un argumento muy importante para que los abogados que consideren que al pasar del tiempo ya estas razones han desaparecido respecto a la prisión preventiva, pues en un habeas corpus puedan sustentar adecuadamente el por qué ya consideran que esta persona sí debe salir de esta medida de carácter excepcional. Por eso menciono que el habeas corpus aquí va a tener un papel fundamental para poder determinar justamente cuándo nos vamos a encontrar ante una decisión arbitraria adoptada en el momento, o incluso que adoptada inicialmente razonable en el futuro se convirtió en arbitraria. Y el habeas corpus, por supuesto, va a ser una de las medidas más importantes. Para mayor verificación de jurisprudencia, doctrina, poder realizar una investigación a profundidad sobre este tema, pues hay bibliografía importante. Está, por supuesto, la sentencia del caso Yoshiyama Tanaka, que no se ha emitido hace mucho, es octubre del 2022, y curiosamente no viene siendo observada por los órganos jurisdiccionales, los juzgados penales de investigación preparatoria. Sería muy importante poder generar este tipo de capacitaciones, reforzarlas, ampliarlas, debatirlas incluso, ¿no? Porque, caramba, el derecho es dinámico, no es algo estático que perdure en el tiempo y no se mueva. Siempre va a haber un cambio de opiniones. El propio Tribunal Constitucional tiene la posibilidad de hacerlo mediante la técnica del overruling, me parece, y es justamente ello, ¿no? Poder conversar sobre esto, debatir. Y yo estaría amable siempre de poder compartir conocimientos y conversarlo, por supuesto. Así que me despido, espero que tengan un gran día y saludos.